tardes, soy Rodrigo. La verdad es que son unas palabras inspiradoras y reconfortantes. Se nota un poco el buen ambiente que hay. Bueno, yo soy colaborador del Centro Espírita de Benavent y me toca presentar a Raquel Ocón. Ella nació en Madrid y vive en Burgos y es licenciada en Geografía e Historia, especializada en Historia Antigua, trabajando en yacimientos arqueológicos. Estudia y practicante de la doctrina espírita que conoció en el Centro de Estudios y Divulgación Espírita de Madrid. Hoy Raquel nos va a hacer una conferencia muy interesante, muy profunda, y yo creo que nos va a esclarecer todo, ¿no? El título de esta conferencia es El miedo, manifestaciones y soluciones a la luz del espiritismo. Así que Raquel, cuando quieras. Vale, pues voy a presentar esta conferencia. No es mi tema, porque no he estudiado nada de este tipo de cosas, pero me he arriesgado y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda y lo mejor que sé. Como vemos aquí, la primera reacción ya es de miedo. Serán las manifestaciones y su superación. La palabra, la etimología... ¿Cómo? Ah, bueno. Aquí. La palabra de etimología viene del latín metus, que significa miedo. Pero a su vez viene del griego, que significa deimos, terror. No vienen solos, vienen con phobos, que es su hermano, que significa fobia o espantar, y pavor, que en romano es lo mismo, ¿no? Y hasta nosotros ha llegado esto. Uy, es que no me apaño yo con el lápiz, ¿eh? No pasa nada. Aquí tenemos a los dos hermanitos. Aquí tenemos de dónde viene. Este es Deimos y este es Phobos. La mitología griega es fantástica para explicar las primeras emociones humanas, porque no tenían otro medio más que a través de las historias para contar los ejemplos de emociones tan básicas como el miedo. Deimos y Phobos eran hijos del dios Ares y de la diosa Afrodita. Acompañaban a su padre en las batallas con la idea de espantar a los enemigos, que es tarea de Phobos, y paralizarlos para que Ares pudiera ganar las batallas, que era el trabajo de Deimos, con una gran fila de dientes, con lo cual me imagino que con solo verlos evidentemente ya paralizaba. El gran autor de esto es Homero en la Ilíada. Por lo tanto, el miedo es una emoción básica del instinto de supervivencia ante una situación amenazante de la vida. Esto, antropológicamente, como vemos aquí, estamos en la prehistoria frente a un mamut. Si queréis ver un mamut real, podéis iros al Museo de la Evolución en Burgos y lo veréis exactamente como es. Impresiona muchísimo, yo el otro día lo vi y solo el colmillo del mamut me llegaba a esta altura. O sea que realmente sí que causaba una sensación, porque si salías vivo de ahí, tenías ya el recurso para la siguiente. Son situaciones en las que antropológicamente, desde el Mesozoico, en los mamíferos están el miedo a las alturas. El miedo a las serpientes viene del Cenozoico y se reclama en los simios. Si veis la capacidad rapaz que tienen para evitar a la serpiente, es increíble. Y el miedo a los insectos y a las ratas, que este es más tarde, porque ya empiezan en el Paleolítico y en el Neolítico. De acuerdo, que es cuando los insectos y las ratas traían no solo enfermedades, sino también se comían la comida y entonces pues la gente moría por esto. Tenemos el lobo, que le encanta el olor a miedo. ¿Y dónde se sitúa el miedo? Pues ese miedo se sitúa en nuestro cerebro. El cerebro está compuesto por lóbulos frontales, parietales y temporales. En el lóbulo temporal están unas glándulas que se llaman amígdalas, pero no son de la garganta ni de las anginas, ¿no? Amígdala significa almendra en griego. Esa amígdala, ¿qué hace?
Pues yo me imagino que cuando trabajaba en el hospital, bueno, trabajo en el hospital todavía, pero no soy sanitaria. La amígdala está situada en esta parte de aquí y me acuerdo cuando me enseñaron esta parte del cerebro, me dijeron, imaginaros que estáis en el cerebro reptiliano, ¿de acuerdo? Os imagináis una lagartija que tiene la nariz de color rojo. Ante una situación o un estímulo exterior que se ve desde fuera y que es amenazante o que el cerebro cree que es amenazante, la nariz se enciende ¡ping! Y nos da la alarma, ¿vale? Ahí vemos las amígdalas, esta y esta, ¿vale? Los científicos ahora, por lo visto, han descubierto, ¿vale?, cómo viaja la información entre el circuito visual y el circuito emocional. En esas fases están estudiando cómo racionalizar mejor los hechos y cómo calmarse antes de irse a una emoción más disparada, más exagerada, ¿no? Hay un vídeo en YouTube que lo estuve viendo, cómo entrenan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y cómo trabajan con el miedo para que ellos no tengan miedo ante situaciones realmente peligrosas. Y es de admirar, porque no todo el mundo lo supera. O sea, no llegan a superarlo ni 10 o 20 personas, que son luego los que se quedan. Pero los entrenamientos son realmente duros, son de supervivencia. El itinerario que sigue, entonces, es el estímulo, ¿vale? El estímulo que va al hipotálamo, activa la glándula pituitaria, que es el lugar de reunión del sistema nervioso, y aquí actúa o segrega la hormona esta tan estupenda, adrenocorticotrópica, que para leerla ya es complicado. Aumenta la epinefrina, se libera el cortisol, se incrementa la presión arterial, el azúcar en la sangre y los glóbulos blancos. Todo eso lo genera un estímulo visual u olfativo o de oír o auditivo. El cortisol circulante convierte los ácidos grasos en energía, que la libera hacia los músculos para que en caso de necesidad, es decir, de huir o atacar, estén preparados. O incluso te puedes quedar bloqueado. ¿Reacciones en el cuerpo que hay? Bueno, pues está la presión en el corazón, las arritmias, nos encogemos un poquito porque el estómago y los intestinos no reciben tanta sangre, tenemos cara de asustados, ¿vale? En los dientes se empiezan a castañear, las pupilas se dilatan y se nos disparan y nos preparamos o para huir o para quedarnos bloqueados. ¿Pero qué ocurre? Pues que aquí tenemos un problema, porque ella está en el bosque y entonces el bosque solo tiene árboles, tiene arbustos, tiene flores, pero su imaginación la lleva a pensar que los árboles cobran vida, que además la amenazan. El miedo, por lo tanto, es una reacción natural. Todos hemos sentido miedo y sentimos miedos porque está inherente en nosotros, es para marcarnos la prudencia, para el instinto de conservación. Y si esto no lo tenemos, entonces sí que tenemos un problema. El principal miedo es a lo desconocido. Yo me puedo imaginar las tribus de aquí, por ejemplo, que es lo que conozco, Iberia, tribus que se conocían las unas a las otras. Pero ahí cuando llegan los fenicios con todas esas joyas, esas coronas, esas túnicas brillantes. ¿Quién es esto? Parece un extraterrestre aterrizando aquí. La primera reacción, evidentemente, va a ser miedo. No te conozco. ¿Qué me va a pasar? ¿No? El miedo es un proceso mental que va vinculado a la memoria y a cierto tipo de información. Esto luego lo extenderemos un poquito, ¿vale? Porque se queda en nuestro cerebro grabado en la emoción. Ahí. Y luego se dispara. Las causas del miedo pueden ser reales o imaginarias.
que lo desencadenan produciendo los mismos resultados emocionales. Como se nos ha quedado en la memoria, cualquier estímulo que nos haga asociar lo que hemos memorizado salta. Y la reacción, que a lo mejor es desmesurada porque ese estímulo real ya no está, pues tomamos una emoción un poco fuera de lo común. No es exactamente el hecho que se responsabiliza por el acontecimiento, sino conforme él mismo es sentido y vivido por el individuo. Quiere decirse que cada uno, ante un estímulo, vamos a reaccionar de diferente manera. No todos vamos a reaccionar igual. No todos tenemos el mismo miedo. Las consecuencias de esas exageraciones nos llevan a una imaginación desbordada. Bueno, pues esta imaginación desbordada empieza en los niños y en la educación. Qué importante es. No tenemos la suficientemente idea, yo sobre todo cuando he estado estudiando y preparando esta conferencia, de que yo tengo un hijo y evidentemente he cometido errores con esto. Entonces son miedos evolutivos que se presentan en nosotros y esto se educa desde el hogar. El miedo, la función es ponernos siempre en alerta, porque intenta conservar la vida. Los miedos infantiles en el primer año son intensos cuando no reconocen el rostro de quien ven. Ruidos fuertes, personas desconocidas. Hasta los 6 están las tormentas, la oscuridad, los seres fantásticos, las catástrofes e incluso la separación de los padres. Como vemos la niña aquí, este es el cuadro de mando de su cerebro. Entonces se alerta y las emociones con ella también. Es una inseguridad emocional la que conseguimos, ¿no? Los miedos están aquí y son culturalmente aprendidos. Hay que reaprender, porque su imaginación es desbordada y se puede desbordar aún más trayendo trastornos. Papá y mamá se rompen y entonces él tiene miedo. ¿Qué va a pasar? En la adolescencia ya es miedo a ser rechazado. Se rechaza, miedo a ser herido, miedo a quedarse solo. Es la época en que los adolescentes buscan su grupo de amigos. El principal error o el principal miedo es ese, ¿no? El no tenerlos. ¿Qué contrae esto? Pues seres adultos tímidos que tratan de llevarlos al aislamiento, que contienen ira, porque claro, les decimos encima, no tengas miedo, que eso no importa, que ¿cómo vas a tener miedo a estas cosas, hombre? Pues, perdona, tiene miedo. ¿Por qué no? Tienen miedo. No es tu miedo, es el miedo de esa persona, de ese niño. Y está aterrado. Hay que comprenderlo, hay que escucharlo, hay que ser creativo y crear estrategias para cada edad. Hay que empatizar, hay que entender ese miedo si hemos pasado también por él. Lo que no hay que hacer es ridiculizarle delante de nadie, castigarlo o presionarlo para que se enfrente solo al miedo. Y por supuesto no valorarlo si ha alcanzado alguna superación. Porque entonces tendremos adultos agresivos que llevarán a la violencia. Y es lo que ocurre últimamente, mucha violencia. Esa violencia es ira contenida, que a lo mejor en su niñez ha sufrido por miedo. El origen de muchas cosas puede ser miedo. Que cuando es desbordado, ¿qué pasa? Todo el mundo alterado, subiéndose por las mesas. Síntomas: ansiedad, sudoración, arritmia cardíaca. Se llama síndrome de pánico o fobia. Ya tenemos aquí a Fobos. El trastorno fóbico es un represor gigantesco que se vuelve más temible cada día, que violenta la lógica y genera otros disturbios en el comportamiento. Hemos hablado del miedo a las alturas, que es una fobia, el miedo a los insectos, que es otra fobia, aracnofobia,
la agorafobia también. Estuve mirando con mis sobrinos las fobias que había y bueno, hay multitud de fobias y cada una más rara que la otra. Él se animó y empezó a buscarme más todavía, con nombres muy complicados, la verdad. ¿Qué hay que hacer? Pues racionalizarlo. Aquí vemos que el niño se ha espantado con la imagen de el muerto que se levanta, va la niña y le demuestra que el muerto es un muñeco. Luego el miedo está condicionado, es un proceso de acumulación. Si no se resuelve ese miedo, se va acumulando con otros miedos y se va tapando el origen, vamos acumulando. Con frecuencia es cultivado, cuando debería ser racionalizado. ¿Esto qué implica? ¿Que cuáles son los factores? Los factores pueden ser endógenos, de existencias anteriores, internos nuestros, o exógenos, de las circunstancias en las que vivimos, que también ayudan. Para manifestarse en el miedo a no ser correspondido, en el miedo a la muerte, que está tapado por muchos miedos, y el miedo al fracaso, que es el peor de todos, yo creo. En los factores endógenos, Johanna nos comenta en el libro Despertar del Espíritu que se graban en los pliegues del periespíritu las vivencias que tenemos. Si esa vivencia hemos sido un criminal, un asesino, una mala persona, y nos hemos escurrido como las serpientes y hemos salido ilesos, nadie nos juzga, nadie nos condena, pero eso se queda ahí. Cuando llega el momento del despertar, porque todos tenemos nuestro momento de despertar del espíritu, la conciencia de culpa salta y viene desde el inconsciente más profundo para decirnos: oye, esto hay que arreglarlo. Evidentemente vamos a tener nuestros compañeros no vistos que nos van a ayudar, no a superarlo, pero sí a tener más miedo, a identificarlo y con ello poder superarlo. Esto es un bloqueo. Este es el bebé que se asusta del... ¿Vale? Entonces tenemos el factor exógeno, que es el factor exterior. Las actitudes educacionales en el hogar son relaciones familiares agresivas, la falta de respeto a la identidad infantil por ese miedo constante. ¿Y qué supone la falta de identidad? Una despersonalización que conlleva otro tipo de trastorno mental. Las catástrofes naturales, volcanes, terremotos, huracanes, quedan grabadas en la memoria sus efectos. Los actos de la sociedad, terrorismo político, la violencia urbana, la injusticia social, la competitividad aguda por el poder y por el dinero. Cuando se educa en la técnica del terror, que eso a través de la historia se ha educado siempre, que todavía tenemos ahí ese escollo, me hace recordar a nuestro filósofo cordobés Séneca, que era filósofo, pensador, sabio, en la corte de Nerón. Cuando le iba a matar, Séneca le dijo: tú gobiernas por temor y por terror. Yo no te tengo miedo, luego ya no tienes poder sobre mí. Y eso me impactó, porque iba a la muerte sin miedo. Los medios de comunicación, con el sensacionalismo, con las famosas historias y pues noticias que sacan, que nada son positivas, todo son catástrofes y todo son asesinatos y todo, ¿qué nos trae? Una inseguridad. Y esa inseguridad que nos lleva una reacción recelosa con el otro, que vemos al otro como un potencial enemigo, como un futuro agresor. Los caminos que no se recorren permanecen siempre como incógnitas desafiantes. Es una incógnita desafiante, es desafiante porque es difícil, muy difícil cambiar un pensamiento. Se tarda mucho, genera mucho esfuerzo, pero se puede conseguir. Y es más, lo que generas alrededor también cambia.
con un solo pensamiento. Lo que pasa es que es complicado, no es una tarea fácil. El miedo es una sensación desagradable, porque además está sentida a través de la ansiedad, de esas arritmias cardíacas, de esos nervios que no se controlan, se acumulan mediante la imaginación y nos impiden racionalizar. Entonces, la ansiedad es el tema de hoy. ¿Quién no está ansiático? ¿Quién no está estresado? Y además no generamos una sociedad tranquila, sino no, hay que hacerlo cada vez más deprisa. Y lo quiero para ayer, pero no puede ser dentro de 2 días. No, tiene que ser para ayer. No nos estamos ayudando en esto mucho. Los hechos que más tememos suceden porque se encuentran registrados en la esencia de cada uno. Al temer tanto necesitamos superarlo y se crea la situación para ello. Así alcanzamos la madurez psicológica. Es decir, no nos queda otra alternativa que enfrentarnos al miedo. Pero a ver, no vayamos a ser ahora los supervalientes y los superhéroes, porque evidentemente tendremos que ir despacito. Si nos dan miedo los animales, no quiere decir que lo cojas y lo abraces. No vas a llegar a eso. Pero sí te puedes acercar, mirarlo desde lejos, luego un poco más, llegarás a acariciar a alguno, a lo mejor, pero no te pongas metas tan grandes, solo pequeñitas, caminando poco a poco. Y llegan las grandes catástrofes. Las manifestaciones es el miedo a la muerte, el miedo a no ser amado o a no amar y el miedo al fracaso. Vale, pues en el miedo a la muerte es ancestral, eso viene ya desde que el ser existe, ¿de acuerdo? Implica pérdidas. Y me acuerdo mucho cuando yo llegaba a los yacimientos arqueológicos y veía las tumbas. Todas las tumbas tenían todas sus cosas, collares, pendientes, si era un arquero tenía sus flechas, sus arcos, tenían sus ropas, sus abrigos, sus amuletos, y te hace pensar porque se llevan esas cosas al más allá. Ellos quieren llevarse sus cosas al más allá. Los egipcios es un ejemplo claro de esto, ¿no? Muy claro. Se muestran con diferentes expresiones. Tienen miedo a perder el empleo, miedo a perder el dinero, miedo a perder los afectos. Los afectos desde la prehistoria. Y se ve porque cuando los meten de forma, como si estuvieran en un feto, de forma lateral, me pongo en el lugar del compañero de tribu, que saben que es mi apoyo, porque si no me apoyo en él, puedo morir. Me quedo sin compañero, el próximo puedo ser yo. ¿Y dónde va? ¿Y qué pasa? ¿Y se acaba aquí todo? Ahí empezamos. Miedo a lo desconocido. No conozco lo que hay más allá. Miedo a las enfermedades, porque se ha llevado mi persona querida y no sé dónde está, si la puedo volver a ver. Y miedo al tipo de muerte. No es lo mismo una enfermedad larga, que te coma un león, que te caigas, ¿no? Que te ataque alguien. Miedo a no amar, a no ser amado, a no ser correspondido. Sufrir la indiferencia y el desprecio de la persona anhelada. Si nos domina esto, nos deja una terrible ansiedad y angustia que nos lleva a una inseguridad emocional. Es preferible amar y sufrir esto que no haber amado nunca, porque realmente seguirás teniendo miedo y se te va a acumular. Si te enfrentas a ello, descubrirás qué recursos puedes tener para conseguir amar. Y amar es dar, no recibir. Hay que saber recibir y hay que saber amar. Ese es el juego. Pero los miedos son aprendidos. Como vemos, le da un cachiporrazo
y entonces él aprende a evitar el golpe. Porque él tiene miedo de coger su trono, de ser rey. Es el miedo al fracaso. Se está preocupado en exceso por algún proyecto, entonces nos viene el cansancio, la falta de renovación, de entusiasmo, y es lo que le desencadena. Esto es lo que más paraliza. Debemos tener en cuenta que el fracaso es algo muy natural y muy positivo para aprender y tener más aciertos en el futuro. Comprender que para llegar a los grandes descubrimientos e inventos se hicieron muchísimos fracasos. Ahí tenéis el ejemplo de la luz. Millones de veces lo intentó Thomas Edison. Millones. Y ya cuando lo iba a dejar, se enciende. Curioso. Pero Albert Einstein también. Y no valía, ¿eh? El profesor le dijo al padre que solo barría para ser barrendero. Y ahí le tenéis. Porque no insistió, yo creo, ¿no? Por lo tanto, tenemos el derecho de equivocarnos, pero el deber de no volver a caer. Hay que disciplinar mucho la mente, mucho. Hay que domarla, dirigirla, conducirla, como si fuera nuestro bebé. Nos tenemos que tratar como si fuéramos nuestros propios bebés, ¿vale? Darle la atención necesaria, vivir el presente cada momento. El fracaso es el gran maestro para alcanzar los objetivos. ¿Por qué? Porque el miedo se oculta en esa fantasía que hemos visto antes, ¿no? De que todo es fácil, de que conseguir las cosas sin sufrimiento, que ahora se lleva mucho, eso, ¿eh? Muchos jóvenes, yo los he oído decir, no, es que yo no quiero sufrir. Y yo, pues vas mal. Si no quieres sufrir, empezamos mal. Empezamos muy mal. Porque hay que luchar, hay que sufrir, porque es una herramienta que tenemos para poder crecer, ¿no? El miedo a la soledad, el miedo a hablar en público, es otro de los miedos que están acumulados en el miedo a la muerte. Miedo a las personas desconocidas, ¿vale? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo se superan los miedos? Hay recursos para vencerlos. Primero, tener conciencia de que lo estás sintiendo, en el preciso momento en que nos pasa, que ya eso cuesta. Así mantenemos un contacto frente a frente con nuestro miedo y vemos cómo nos está afectando, qué síntomas tenemos, con qué intensidad, para poder ponerles un remedio, porque si no, nos supera. La actitud de confianza en superarlos, determinar que vamos a poder vencerlo, que vamos a poder superarlo. El miedo no se va a eliminar porque está dentro. Entonces, lo que hay que hacer es superar esa actitud, realizando muchos esfuerzos, porque no significa que se eliminen totalmente, pueden volver a surgir y debemos estar vigilantes para que no nos dominen. Así que hay que entrenarse. El momento es siempre el gran definidor de las fuerzas. Cuando tú decides, ahí empieza una energía que te va a acompañar. Asumes la actitud de amor que ofrece tus resistencias morales para enfrentarte a todo. Empieza a amarte. Trabaja la mente con disciplina en el bien para que no desdibujes la realidad en la que vives. Pregúntate de dónde viene tu miedo. Pregúntate cuál es el origen de tu miedo. Y sé humilde. No importa. Todos tenemos miedo. Inconscientemente, cada uno de nosotros, el miedo a morir está. No queremos verlo, pero está, porque es ancestral. ¿Somos espíritas? Sí, claro. Pero hemos pensado en nuestro miedo a morir, en dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque es lo que más nos agarra, ¿eh? No nos agarra a lo mejor el dinero, pero la gente querida, sí. Sí. Y saber que se quedan bien y que están tranquilos y dejar las cosas en paz, ¿no? Cada vez que cultivamos esos principios morales, nos vamos a liberar de un miedo. Cada acontecimiento que se expresa de modo propio, cada uno lo ve de diferente manera
Y evidentemente tenemos respuestas diferentes, porque habremos superado unos miedos y otros no, pero todos podemos acompañarnos. Hay que desarrollar pues la autoconfianza y valorizar nuestras energías, ponerlas todas al servicio de lo que queremos conseguir, no hundirse. Lo hemos intentado y aprenderemos del error. Fijarse en los que lo han superado nos va a dar estímulos para conseguir lo nuestro. Por lo tanto, el amor a nosotros, al prójimo y a Dios es la terapia indiscutible de vencerlo. A nosotros, con este progreso intelecto-moral, informándonos de nuestro miedo. Si tengo miedo al dentista, a ver, ¿qué me van a hacer? Voy a morir porque si me sacan una muela y estoy en el imperio egipcio, ¿vale? Pues puede que como no tengan los asépticos adecuados, pues me muera por una infección. Sí, puedo morir. Pero estamos en el siglo XXI. Tengo anestesia, tengo antibiótico, tengo un dentista profesional que sabe cómo operar, cómo hacer. ¿Qué me pueden hacer? ¿Qué me van a hacer? ¿Cómo me van a sacar? Cuando tú racionalizas todo eso, el miedo ya no es tan miedo, desaparece. Y aumentamos el valor para conseguir los objetivos superando el miedo al fracaso. El amor al prójimo trabaja por el bien de otro. Sé caritativo, de manera altruista, no esperes nada, simplemente ofrécete y superarás el miedo de amar. Más de lo que crees. Cuando uno da y no espera retribución, sobre todo cuando sabes que esa persona no te lo puede devolver, la gratitud de esa persona hacia ti, que no te la esperas, llega en un momento que tampoco te lo esperas y es gratificante. La verdad que recibes mucho. El amor en la naturaleza está claro que es la interrelación entre las criaturas unas con otras, sintiendo el amor a Dios. Sientes la belleza en la creación de los árboles, los pájaros, las plantas, el cervatillo, el ratón, el conejito que pasan. Los ves cómo actúan, hasta incluso las lagartijas cuando entran por debajo de la puerta. También las tienes hasta cierto cariño. Buscas los mecanismos de equilibrio y preservación para poder sobrevivir. Entonces, sabemos que es el antídoto eficaz, que cuando ama el ser se enriquece de coraje, que la solidaridad abre los brazos en favor del prójimo, con lo que se experimenta la valiosa fortuna de amar, desenmascaras las artimañas del miedo y alejas esa emoción que lo trae de vuelta. Convertir la desilusión en una nueva esperanza y el fracaso en una experiencia positiva. Siempre que vuelvan los miedos, que van a retornar siempre, el individuo fortalecido los va a enfrentar con más decisión y sabiduría, a fin de superarlo por completo. La elección corresponde a cada uno. O eliges el miedo o eliges el amor. Y aquí viene la parte espiritual, que consideramos que hay miedos que son causados por los obsesores. Podemos poner el remedio en la oración, que además sirve de terapia, porque elevas el pensamiento y la energía se desprende del obsesor y trae calma. Algunos los inspiran y otros nos lo incrementan. Y tenemos un amigo, un maestro, que nos va a decir: este es tu más mayor miedo. Ponte las pilas. Al constatar la insuficiencia de los recursos para conseguir el éxito, porque muchas veces no nos damos cuenta, se adquiere el conocimiento acerca de dónde está el fallo, de modo que se puede y se debe volver a intentarlo con nuevas fuerzas que antes no se tenían. Quiere decir no decaer, no desistir, no hundirse, seguir siempre, ser perseverante, ser paciente, porque al final la victoria la consigues. Vuelvo a repetir, no es fácil, no es nada fácil. Esto no es un cuento de hadas, ¿vale?
cada vez que uno se equivoca, debemos pensar que no debemos reaccionar con ira, porque a mí a veces eso me ha pasado, me he equivocado y me he enfadado. He dicho, jolín, después de llevar todo el tiempo, va y me equivoco y no me doy cuenta. Pues tengámonos compasión. Es un derecho que se tiene ante el error, nos vamos a equivocar siempre, estamos aquí para aprender, considerando que esta etapa humana por la que estamos pasando, vamos a evitar intransigencias, vamos a saber disculpar y vamos a contactar con los actos no felices y las actitudes desequilibradas y las vamos a entender mejor y nos vamos a entender mejor y nos vamos a respetar y nos vamos a querer más, mucho más. A lo largo de todo este estudio que he hecho, yo me he dado cuenta que si me trato como si fuera mi propia hija, seguramente alcanzaría mayores objetivos. Porque cuidamos a nuestros bebés, cuidamos a nuestros nietos, cuidamos a nuestros hijos como si fueran la flor de la vida. ¿Y por qué no nos vemos así? Ahí pasa algo, y yo creo que es miedo. El miedo a la muerte, hay que dar sentido a nuestra vida. Saber que alguien ha creado toda esta maravilla. El agua, el aire que respiras, incluso tú, de donde crees que has salido, para poder ir superándolo. También podemos ver que hay miedos que las personas tienen cuando se aproximan unos a otros. Y ellos tienen que recordar que a lo mejor el otro también tiene el mismo miedo y que por eso tampoco se acerca. Entonces, tenemos que saber que muchos han vencido estos miedos porque vemos que nos relacionamos unos con otros. Y yo tengo el problema, entonces debería de servirme de estímulo para vencer el mío. Por lo tanto, siempre que el miedo permanezca, vamos a generar más. Al igual que en el amor, que cuanto más se ama, más se enriquece y supera los límites. Ay, se me ha tragado. Lo he colocado mal. Bueno, también la compasión. Al ser rescatada, el ser humano se torna más digno y más saludable. Gracias a este sentimiento que se amplía a medida que se ama, el ser se enaltece y se llena de vida envuelto en paz. Es como el aceite. ¿Cuál es la manera de superar los miedos? Pues un pequeño resumen es que tenemos la imaginación, tenemos que pensarlo, reflexionar, tomar una decisión de si queremos superar o no, saltamos a la acción, porque aquí está nuestro miedo, saltamos a la acción y siempre saldremos vencedores. Siempre. Porque depende de nosotros si queremos dejarlo ahí atrás, acumulando, o evidentemente celebrarlo. Y Señor, dame fuerza para superar lo que debo cambiar, resignación para aceptar lo que no puedo cambiar y sabiduría para saber distinguirlas. Muchas gracias.